Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique García Pérez. Soy alumno de la Facultad de Contaduría y Administración. A continuación voy a explicar el tema de crear un dashboard en Data Studio y vamos a ver cómo es que nosotros podemos ir manejando este tipo de herramientas para que nos va a ayudar en un futuro al momento de hacer una actividad principalmente que involucre datos. Entonces, primeramente ya estamos en Google, vamos a nuestro navegador, vamos a darle Data Studio. Ya que llegamos aquí, nos vamos en Locker. Aquí que es Locker Studio es donde vamos a tener como que la interfaz de inicio de Data Studio. De hecho, tenemos varias cosas que, por ejemplo, tenemos un exportador donde podemos añadir algunos datos que hayamos creado, la fuente de datos, que igual aquí podemos crear algunos datos. Esto está muy padre porque desde aquí tú puedes ir exportando tus datos. Data Studio es una aplicación que le pertenece a Google. Entonces viene como tal ya en el paquete. Con que tú tengas Google ya se añade algunas otras herramientas que ya conocemos, como por ejemplo Google, YouTube, Google Access y todas este tipo de herramientas que ayudan mucho, que son de Google para el tratamiento de información. En este caso tenemos a esta herramienta que nos ayuda mucho. Igual tenemos la misma interfaz que tenemos todos los procesadores de texto y de información que tenemos de Google, que es crear, compartidos conmigo, el propietario, la papelería. Tenemos un sinfín de plantillas que nosotros podemos ocupar para nuestro dashboard, que va desde crear un webpage de comercio electrónico, un sinfín de cosas. Por ejemplo, también podemos implementar datos por ejemplo, podemos poner mapas en sinfín de cosas que ahorita primero vamos a darle en crear un informe. Vamos a empezar desde cero. Miren, aquí tenemos lo que es una imagen, pero a esto nos dice que tenemos que añadirle al informe, como ya lo había dicho, podemos ingresar desde todas las aplicaciones que ya tiene Data Studio. Por ejemplo, tenemos a Google Analytics, Google Ads. También podemos agregar a Facebook Ads, ¿qué es esto? O sea que nosotros podemos ingresarnos, si nosotros tenemos una página de Facebook, los datos de ahí podemos exportarlos. Obviamente no se puede exportarlo directamente porque ya sabemos que Google y Facebook son compañías totalmente diferentes, pero al final de cuentas existe lo que es una herramienta de markets que nos ayuda a hacer esto y a obtener esa compatibilidad de esto. Entonces, mira, tenemos hojas de cálculo de Google, podemos ya tener por algún Excel que ya hayamos hecho, alguna herramienta que tengamos. Bueno, primeramente primeramente lo que voy a hacer, vamos a hacerlo con una fuente de datos con un ejemplo de una fuente de datos que viene aquí cargada como por defecto, pues. Y después lo haremos con unos datos que ya tenemos en un Excel, que ya tenemos ahí un documento. Entonces, primero aquí damos mis fuentes de datos. Estos son datos que ya son previamente cargados, no son de nuestra propiedad, pero son propiedad de Google. Bueno, Google los tiene ahí para que podamos realizar algunas prácticas que nos ayuden principalmente a entender esto, ¿no? Entonces le damos a añadir. Vamos a añadir el informe. Bueno, ya aquí tenemos una nos va a aparecer la tabla. La tabla.
Y esa tabla nosotros la podemos modificar, la podemos mover. Antes los datos no se pueden modificar porque, como yo ya había dicho, ya están establecidos. Ahora aquí vamos a añadir gráficos. Por ejemplo, queremos, no sé, ¿qué les parece un mapa geográfico? Lo que tiene este dashboard es que nosotros, cuando añadimos el mapa, automáticamente se ponen las columnas o sea, lo que ya está previamente establecido se va a marcar aquí. Por ejemplo, China, nos pusimos en China y aquí nos va a decir como tal cuánto es la cantidad de que nosotros pasemos el cursor encima del clic encima del país. Nos va a marcar cuánto de popularidad tiene, cuánta de población tiene. Podemos añadir otro gráfico, por ejemplo, una gráfica circular, y aquí nosotros nada más la seleccionamos, la arrastramos. Igual tenemos, por ejemplo, esta es una tabla de popularidad se dice. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí le vamos a añadir un texto, le vamos a decir popularidad de los países, popularidad de los países. Ese sería como que nuestra en sí, el título de nuestra página. Vamos a centrarlo. A lo mejor queremos que los píxeles sean de 18, no sé, y podemos subrayarlo. Entonces ya como tal, nosotros ya aquí ya tenemos nuestro título. Igual podemos ir enmarcando diferentes cosas. También podemos añadir una línea, por ejemplo, no sé, que este diagrama vaya de aquí a allá, o poder decir, para poder señalar que por ejemplo estos países son estos de acá, y así, para poder especificarlo. Ahora, ¿qué otra cosa tiene aquí importante? Podemos compartir este dashboard mediante correo electrónico o por el enlace a nuestros colaboradores. Podemos concederle permisos para que lo modifiquen o para que solamente lo vean. Mira, por ejemplo, también tenemos la opción de ver, que esta opción es como para presentarlo. En este caso es como de, vamos a presentar esta tabla y ya. Está súper padre. La verdad, creo que tiene en sí me agrada más esta forma de hacer el dashboard de Data Studio de Google, porque como ya tiene un sistema inteligente, obviamente con que tú acomodes bien los datos y los pongas correctamente, no vas a tener problema en graficarlos, a diferencia de los otros programas. Por ejemplo, tenemos a Power BI y demás, que son un poquito más complejos a la hora de realizarlos. Es un poquito más fácil, no te complicas tanto la vida, y está sumamente inteligente. Obviamente, como lo mencioné, como es de Google, obviamente todas las compatibilidades de Google pues son más fáciles. Ahora, ¿qué? Vamos a hacer esto. Ya que lo tengamos, pues lo podemos así como de ponerle un título, y vamos a crearle un título. Vamos a crear otro informe. Lo vamos a hacer de una base de datos que tenemos de ahí, de un trabajito que ya teníamos. De una hoja de cálculo. Pero miren, por ejemplo, aquí aparecen todos mis documentos, mis datos, mis hojas de cálculo que ya teníamos. Entonces yo, para que tenga eso, para que yo pueda acceder por ejemplo, a mis datos que están en Excel, si yo los tengo en mi ordenador, primeramente los tendría que subir a mi Drive,
para que pueda acceder a ellos de manera remota, para poder acceder a ellos por la aplicación de Data Studio. Entonces yo ahorita voy a subir mi base de datos que quiero que se presente. Entonces, así como de añadir datos, y vamos a seleccionar la opción. Luego aquí puedes exportar diferentes tipos de datos de todas las partes que ya tienes. Soy el propietario. Vamos a ver si aparece. Podemos, aquí nos dice que solamente vayamos a pegar la URL de la base. Añadir datos. A ver, vamos a pegar la URL de nuestra base. A ver si la quiere. No. El ID de la hoja. Vamos a ver si ahora podemos. Ok, hecho. Como sacamos el ID de aquí. Guardarlo como una hoja de cálculo de Google, a ver qué dice, a ver si nos ayuda esto. A ver, añadimos esta hoja y vamos a tratar de añadir al informe.
Vamos a añadir esta. A ver, vamos a poner un gráfico, a ver si lo lee. Nos dice ahí como que cuántas personas fueron las que sacaron arriba de 10, cuántas personas tuvieron 70. Vamos a añadir otro gráfico, uno circular. De igual manera nos dice cuántas personas tuvieron 10, cuántas personas. Vamos a añadir otros datos, por ejemplo. También por lo que veo también es que puedes agregar bases de datos. ¿Esto en qué ayuda? En que cuando tú hagas una base de datos y por ejemplo quieras que interpretar esa base de datos, esos datos de forma gráfica, aquí los podemos añadir con solamente cargar los datos de nuestro SQL y nos ayuda mucho, principalmente cuando por ejemplo queremos, como los digo, interpretar los datos de manera correcta. Por ejemplo, vamos a añadir los datos, todo tipo de datos. ¿Qué otra cosa? Vamos a hacer otro informe para ver cómo este archivo. Y ya nada más para guardar el informe solamente damos compartir o crear un nuevo informe, por ejemplo. La verdad este dashboard para crear aquí en Dot Studio es sumamente fácil, no tenemos muchas complicaciones. Por ejemplo aquí vamos a hacer, no sé, igual vamos a retomar de algunas fuentes, como de cuáles estarían bien. Vamos a agregar de los Juegos Olímpicos de Río. Añadir informe. Esperamos a que cargue.
la parte de acá nos van a aparecer todos los datos que nosotros hemos ido agregando. Nos dice como tal cuáles son las empresas más famosas de todo esto. La verdad es sumamente fácil. Vamos a agregar otro gráfico. Por ejemplo, quiero otro gráfico circular donde vengan las calificaciones de los alumnos. ¿Cuántos pasaron? Por ejemplo, quiero una más. A ver, vamos a añadir un gráfico de estos datos de acá. Dice que la dimensión no es válida. Ahora borramos, añadimos otros gráficos. Uno de barra. Por ejemplo, aquí vemos como de las empresas más famosas o la riqueza más famosa de los países. La riqueza por empresa en el mundo. Y ya, para presentarlo solamente damos ver y ahí tenemos nuestro dashboard. Creo que en sí lo que nos deja esto es que tenemos diferentes herramientas que podemos ocupar para interpretar datos. Interpretar datos nos ayuda mucho para ir viendo tanto en la empresa, tanto en el contexto en el que estemos, hacia dónde estamos enfocados y qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Y está bien hacer comparaciones para identificar qué es lo que se puede hacer tanto para una organización, en lo que es lo que se puede mejorar, y tener en cuenta que estos datos, como les había mencionado, se pueden hacer de forma automática. Podemos conectar a una base de datos y así poder presentarlos. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.